Esta historia se desarrolla en Oak Island, pero esta vez no se trata simplemente de otro capítulo de una larga búsqueda del tesoro. Lo que se ha descubierto está directamente relacionado con millones de dólares y con una verdad que puede haberse ocultado deliberadamente a la opinión pública. Según múltiples informes, el equipo de Rick Lagina realizó recientemente un descubrimiento metálico con un valor estimado entre 12 y 18 millones de dólares. No se trataba de oro corriente. El material registraba una densidad superior a la del oro estándar, lo que hizo saltar inmediatamente las alarmas entre los expertos que se encontraban en el lugar. Los escáneres de radar de penetración en el suelo, los análisis avanzados de densidad de metales y las imágenes de las cámaras de sondeo apuntaban a la misma conclusión. Algo muy inusual estaba enterrado bajo la isla. Lo que sorprendió incluso a los observadores más veteranos fue lo que ocurrió a continuación. Tan solo 48 horas después del descubrimiento, el objeto fue retirado por completo del lugar. Las cámaras se apagaron sin explicación alguna. Los miembros de la tripulación fueron despedidos por ese día y se celebró una reunión privada a puerta cerrada en la que solo estuvieron presentes Rick Lagina, su hermano Marty y 2 asesores jurídicos. Nada de esto se mostró en el programa y no se dio ninguna explicación oficial a los telespectadores. Según fuentes internas, el misterio se intensificó casi de inmediato. Al parecer, varios miembros de la tripulación recibieron pagos de entre $250,000 y $500,000 en la misma semana. Estos pagos nunca se hicieron públicos. Esto planteó una pregunta que aún no tiene respuesta. Si este descubrimiento era rutinario, si se trataba simplemente de otra pista prometedora, ¿por qué el secretismo y por qué el repentino flujo de dinero? Muchos expertos creen que el objeto puede tener una inmensa importancia histórica. Algunos especulan que podría ser un artefacto que se remonta a la época de los caballeros templarios. Otros sugieren que podría haber formado parte de una reserva de oro de la época colonial, escondida deliberadamente y nunca recuperada. Si cualquiera de las dos teorías es cierta, el verdadero valor del objeto radicaría no solo en su valor monetario, sino en la historia que podría reescribir. Esa, creen muchos, es precisamente la razón por la que nunca se reveló al público. Las personas cercanas a Rick Lagina han afirmado que la decisión no fue nada fácil. La preocupación por la seguridad del equipo, la intensa presión legal y las posibles regulaciones gubernamentales desempeñaron un papel importante. Pero para los aficionados que han seguido el misterio de Oak Island durante años, la conmoción fue profunda. El tesoro que tanto tiempo habían esperado ver parecía desvanecerse antes de que nadie pudiera siquiera vislumbrarlo. Y sin embargo, aquí no acaba la historia. Lo que puede venir a continuación tiene el potencial de alterar todo lo que creemos saber sobre Oak Island. La verdad que está emergiendo lentamente podría cambiar su historia para siempre. Algunas historias no están hechas para ser explicadas casualmente. Exigen ser presenciadas. Oak Island es una pequeña masa de tierra situada frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, pero su reputación supera con creces su tamaño. Durante más de 2 siglos se ha considerado uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Las leyendas afirman que alberga un tesoro pirata, las riquezas perdidas de los templarios o incluso los vestigios de una civilización olvidada. A lo largo de los años, cientos de personas han intentado desvelar sus secretos. Ninguna lo ha conseguido del todo. Las excavaciones en la isla siempre han sido peligrosas. Los túneles se han derrumbado sin previo aviso. Los pozos se han inundado repentinamente. Varias personas han perdido la vida persiguiendo lo que yace bajo el suelo. Por eso Oak Island ha sido calificada durante mucho tiempo como un lugar maldito. Cada movimiento bajo tierra conlleva un riesgo e incluso el más mínimo error puede resultar fatal. Rick y Marty Lagina se adentraron en esta historia no como buscadores de emociones, sino como creyentes. Rick había estado fascinado por Oak Island desde su infancia, cautivado por la idea de que algo extraordinario permanecía oculto allí. Años más tarde, él y su hermano decidieron perseguir ese misterio por sí mismos.
Invirtieron enormes cantidades de dinero, tiempo y energía personal en la búsqueda. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una misión que dio forma a sus vidas. A lo largo de los años, gastaron millones de dólares, trajeron maquinaria de vanguardia y consultaron a algunos de los expertos más respetados del mundo. Cada temporada revelaba nuevas pistas y fragmentos del pasado, pero la verdad central siempre parecía estar fuera de su alcance. Aún así, Rick nunca vaciló. Él creía que se estaban acercando. Todo cambió con el inicio de una nueva excavación en una zona que nunca antes se había explorado en profundidad. Este lugar se consideraba especialmente peligroso e inusualmente enigmático. Los métodos de excavación tradicionales no eran una opción, por lo que el equipo recurrió primero al radar de penetración en el suelo para cartografiar lo que había debajo. Los resultados fueron sorprendentes. Al detectar metales, las lecturas no se parecían a las formaciones normales de suelo o roca, sino que sugerían algo extremadamente denso y sólido. Los expertos explicaron que este tipo de lecturas rara vez se encuentran en la piedra natural. Cuando se introdujo una cámara de sondeo en el suelo, el lugar enmudeció. En el monitor apareció una estructura sólida, ni tierra ni piedra, con un tenue brillo metálico. Incluso las lecturas de temperatura eran anormales. En ese momento la expresión de Rick Lagina cambió por completo. Pareció reconocer el peso de lo que estaban viendo. La energía del lugar cambió al instante. Se apagaron las máquinas. Se ordenó a los trabajadores que se alejaran. Lo que momentos antes había parecido una excavación rutinaria se había transformado en algo totalmente distinto. No se ofrecieron explicaciones, pero estaba claro que Oak Island estaba revelando una vez más un secreto mucho mayor de lo que nadie había esperado. Las lecturas de densidad por sí solas bastaron para inquietar a los expertos. Normalmente, la densidad del suelo se sitúa dentro de un rango predecible. En este caso, las mediciones se dispararon mucho más allá, alcanzando niveles que sugerían la presencia de metales pesados o de un antiguo objeto construido. Incluso la roca sólida rara vez registra esos niveles a menos que contenga metal o haya sido moldeada deliberadamente. Los datos se dispararon repetidamente en el mismo lugar exacto, sin dejar lugar a dudas de que algo deliberado yacía bajo el suelo. Cuando los escáneres de metales confirmaron los hallazgos, un técnico dijo rotundamente que nunca antes había visto señales así. Ese fue el momento en que la excitación dio paso al miedo, porque lo que había debajo no era solo valioso, era peligroso, complicado y acarreaba consecuencias que nadie podía ignorar. Tan pronto como se verificaron las lecturas, todo se detuvo. El taladro enmudeció, el ruido que había llenado el lugar desapareció en un instante. Los miembros del equipo se quedaron paralizados sin saber qué decir. Nadie rió, nadie habló. Todos los ojos se volvieron hacia Rick Lagina mientras estudiaba la pantalla en silencio. Entonces, sin previo aviso, las cámaras se apagaron. El rodaje terminó. Se dijo al equipo que se marchara, y lo que se había encontrado bajo Oak Island se llevó dejando tras de sí solo preguntas, susurros y la inconfundible sensación de que algo enorme acababa de ser descubierto solo para ser ocultado una vez más. Fue un momento que nunca se mostró en el programa, sin explicación, sin anuncio, solo un silencio. Eso lo decía todo. Este fue el punto de inflexión en el que todo cambió. Una excavación rutinaria se había convertido en una operación secreta. El rostro de Rick era severo. Sus ojos estaban llenos de preocupación y un extraño temor impregnaba el aire. Todos comprendían que lo que hubiera allí abajo no era algo corriente y que sacarlo probablemente no sería fácil. Reunión secreta. Cámara apagada. En cuanto se detuvo la excavación, ocurrió algo extraño. Las cámaras que habían estado grabando todos los movimientos se apagaron de repente. El equipo de producción fue apartado y se evacuó toda la zona. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero el ambiente parecía indicar que algo importante estaba a punto de suceder. Unos minutos más tarde se convocó una reunión a puerta cerrada en la que solo estaban presentes 3 personas
Rick Lagina, Marty Lagina y su asesor jurídico. Sin cámaras, sin micrófonos y sin miembros del equipo. A todos los demás se les pidió que esperaran fuera. Este fue el momento en el que la historia dio un nuevo y misterioso giro. Normalmente todas las decisiones en Oak Island se toman delante de las cámaras para que todo pueda mostrarse a la audiencia. Pero esta vez no ha sido así, y esto es lo que más sospechas despierta. Las cámaras solo se apagan cuando se está ocultando algo, y aquí se hizo un silencio absoluto. Aquí es donde algo quedó claro: cuando se apaga la cámara comienza la verdad real. Lo que se muestra al público es una historia, y lo que se oculta es el verdadero secreto. Valor estimado del tesoro. Momento de cambio de juego. La información que surgió tras la reunión fue aún más impactante. Según personas con información privilegiada, el valor estimado del objeto excavado oscilaba entre 12 y 18 millones de dólares. No se trataba de oro o metal corriente, sino de algo considerado extremadamente raro. Algunos expertos creen que podría tratarse de un raro metal histórico de cientos de años de antigüedad. Otros lo relacionan con un artefacto de la época templaria o un tesoro colonial. De ser así, su valor real podría ser muy superior al del dinero, ya que su valor histórico sería incalculable. Ahora viene el mayor giro: si se descubre legalmente un objeto así, el gobierno tiene derecho a él. Pero si el mismo artículo entra en el mercado negro, su valor aumenta exponencialmente. Mientras que su valor legal podría ser de 12 a 18 millones de dólares, el mismo artículo podría venderse por 30-40 millones de dólares en el mercado negro. Por eso la gente empezó a preguntarse por qué este descubrimiento no se hizo público. ¿Por qué se apagaron las cámaras? ¿Por qué se envió un equipo? ¿Y por qué todo se trató tan repentinamente con tanto silencio? Todas estas preguntas apuntaban a una cosa: que este descubrimiento podría ser el mayor de Oak Island hasta la fecha. De repente, todo desapareció. Todo en una noche. El objeto que había sido objeto de tanto trabajo, tanta preparación y tanto suspense, desapareció de repente. Cuando la tripulación llegó al lugar a la mañana siguiente, todo había cambiado. El lugar de la excavación había desaparecido. No había maquinaria, no había movimiento, y lo que es más importante, el propio objeto había desaparecido. Parecía como si todo se hubiera limpiado de la noche a la mañana. No hubo ningún anuncio, ningún comunicado de prensa, ni se mostró ninguna imagen oficial en el programa. Las cámaras que siempre grababan cada momento estaban completamente apagadas en ese momento. Ni siquiera se mostraban las imágenes de los drones. Esto fue lo que más empezó a irritar a la gente. Si todo era cierto, ¿por qué no se mostraba? Aquí es donde empieza la vertiente conspirativa. Los aficionados empezaron a hacerse preguntas. Intervino el gobierno. ¿Surgió algún problema legal? ¿O el objeto encontrado era tan delicado que no podía hacerse público porque era la primera vez en la historia de Oak Island que un descubrimiento desaparecía sin explicación? Lo más sorprendente fue que no hubo ninguna declaración clara de Rick o Marty después de esto. Todo lo que se dijo fue: hay algunas cosas que no pueden ser reveladas en este momento. Esta línea añadió leña al fuego. La gente comprendió que se ocultaba algo muy grave. La tripulación recibe pocos dólares. Silencio. KK Met. Pocos días después, surgió otra noticia impactante. Según personas con información privilegiada, de repente se transfirieron grandes sumas a las cuentas de varios miembros de la tripulación de Oak Island. Algunos recibieron 250,000, mientras que otros recibieron de 400,000 a 500,000, y estos pagos no formaban parte de ninguna bonificación o contrato. Aquí es donde el término NDE, acuerdo de no divulgación, entró en juego. Él y guardar silencio sobre lo que viste. No hables con nadie, no le cuentes nada a nadie. Esta fue la razón por la que el equipo dejó de conceder entrevistas repentinamente. La pregunta que surge ahora es: si todo era legal y normal, ¿por qué era necesario un acuerdo de confidencialidad? Este tipo de acuerdos suelen hacerse cuando hay información sensible de por medio o algo que no puede hacerse público.
Y aunque no era la primera vez en el caso de Oak Island, la cantidad implicada era significativa. Aquí es donde los espectadores empiezan a darse cuenta de que no se trata solo de una historia sobre tesoros, sino sobre poder, control y secretos. Tal vez lo que se encontró no era solo oro, sino un pedazo de historia que nadie quería revelar al mundo. Los fans se hacen preguntas. Se ocultó la verdad. En cuanto se difundió la noticia de que el objeto hallado en Oak Island había desaparecido, de repente los fans se inundaron de preguntas. La pregunta principal era la siguiente: si todo era legal y correcto, ¿por qué se ocultó? Hasta ahora todos los descubrimientos se habían mostrado en el programa. Entonces, ¿por qué se apagaron las cámaras esta vez? La gente empezó a preguntarse en las redes sociales si solo era metal viejo. ¿Por qué tanto miedo? Si era legal, ¿por qué no hubo un anuncio oficial? Y si no había nada malo, ¿por qué se borraron las imágenes? Nadie tenía una respuesta clara a estas preguntas. Aquí es donde empezaron a surgir rumores de la implicación del gobierno. Algunos aficionados creían que podía tratarse de un artefacto histórico sobre el que el gobierno tenía derechos. Otros sugerían que podía ser un descubrimiento relacionado con el ejército que no podía hacerse público. Cuando no se encuentran respuestas, las sospechas aumentan de forma natural. Lo que más preocupaba era que incluso alguien como Rick Lagina, que siempre ha abogado por exponer la verdad, permaneciera en silencio esta vez. Este silencio preocupaba aún más a la gente. Porque cuando incluso una persona veraz permanece en silencio, es importante entender que la situación no es sencilla. La decisión emocional de Rick Lagina. Una decisión tomada desde el corazón. Esta decisión no fue fácil para Rick Lagina, el hombre que había dedicado una parte importante de su vida a Oak Island, que se había enfrentado a todos los retos, de repente había dado un paso atrás. Estaba destrozado por dentro, pero intentaba parecer fuerte por fuera. En su rostro se veía claramente la fatiga que solo experimentan quienes cargan con la responsabilidad. Rick sabía que si revelaba la verdad, no solo el programa sino también su equipo podrían estar en peligro. La seguridad de los trabajadores, los problemas legales y la presión del gobierno, todo esto se le venía encima simultáneamente. No era solo una cuestión de tesoro. Muchos creen que Rick no tomó esta decisión por dinero. Si hubiera querido podría haber ganado millones. Pero eligió a su equipo. Pensó que si alguien salía perjudicado, nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo. Por eso eligió el silencio. Este fue el momento en que la historia de Oak Island dejó de ser solo una búsqueda del tesoro para convertirse en una historia de humanidad, responsabilidad y sacrificio. La decisión de Rick demuestra que no todas las batallas se pueden ganar con dinero. Algunas batallas se libran con el corazón, y algunas verdades deben callarse para protegerlas. Teoría de los expertos. ¿Qué secretos reales pueden encontrarse? En cuanto este caso salió a la luz, expertos de todo el mundo empezaron a ofrecer sus teorías. La primera y más popular fue la teoría del tesoro templario. Se cree que hace cientos de años los caballeros templarios trajeron de contrabando su preciado tesoro desde Europa y Oak Island podría formar parte de él. Varios símbolos antiguos y marcas en piedras apoyan esta teoría. La segunda teoría más importante es la de una reserva colonial de oro. Algunos historiadores creen que cuando las potencias europeas llegaron al Nuevo Mundo, utilizaron lugares secretos para almacenar su oro y objetos de valor. La ubicación de Oak Island y sus estructuras subterráneas sugieren que allí se ocultó algo deliberadamente. La tercera teoría y la más aterradora es la de un antiguo depósito sellado. Esto significa que algo se selló deliberadamente bajo tierra para evitar que se escapara. Algunos expertos afirman que estos lugares se sellaron de una forma especial y que si se abrieran de forma incorrecta, podrían causar daños importantes. Esta podría ser la razón por la que la excavación se detuvo repentinamente. Las tres teorías tienen una cosa en común. Lo que hubiera allí no era algo corriente. Por eso Rick y su equipo no se precipitaron, porque un error podría haber borrado un trozo de historia para siempre. ¿Se revelará todo esto al mundo alguna vez? La mayor pregunta ahora es,
¿Se mostrará todo esto alguna vez en la serie o este secreto permanecerá enterrado para siempre? Los fans siguen esperando que las próximas temporadas muestren las imágenes que se han mantenido ocultas hasta ahora, pero no hay confirmación oficial. Algunos creen que las imágenes aún no pueden hacerse públicas por motivos legales. Es posible que algún organismo gubernamental haya impuesto una prohibición al respecto. Si se encuentra algo de importancia histórica o nacional, hacerlo público puede ser ilegal. El papel del acuerdo de confidencialidad NDA, Non-Disclosure Agreement, es crucial en este caso. Los presentes ese día están legalmente obligados a no revelar nada. Por lo tanto, no hay entrevistas y nadie de dentro habla. Este silencio se ha convertido en la prueba más significativa. Y esto es lo que hace que esta historia sea aún más profunda. Porque cuando la verdad sigue sin revelarse, la gente empieza a pensar que tal vez la verdad sea tan vasta que el mundo no pueda ignorarla. Y quizá por eso el mayor secreto de Oak Island sigue oculto bajo tierra. El secreto de Oak Island. Quizá no sería erróneo decir que de todos los secretos que Oak Island ha ocultado, este era el mayor. Un secreto que, de haberse revelado, habría cambiado toda la historia. Los que durante años habían considerado esta isla como una mera búsqueda del tesoro, se habrían dado cuenta de que este lugar no estaba hecho para ningún tesoro ordinario. Tal vez por eso esta verdad nunca se reveló al mundo. La forma en que el objeto desapareció de repente, la forma en que se apagaron las cámaras y la forma en que todo se manejó en silencio, todo indica que el asunto era mucho más profundo. Si el objeto hubiera sido realmente trivial, se habría mostrado y celebrado. Pero aquí ocurrió lo contrario. Cuanto mayor era la verdad, más profundo era el silencio. Muchos creen que lo que se encontró no era solo oro. Quizá fueran pruebas que podrían cambiar los libros de historia. Algo que demostraría que Oak Island no era solo un mito, sino un lugar secreto cuidadosamente planeado. Y quizá por eso se mantuvo alejado de los ojos del mundo. Lo más sorprendente es que incluso un hombre como Rick Lagina, que siempre luchó por la verdad, permaneciera en silencio en aquel momento. La carga era claramente visible en su rostro, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Tal vez sabía que si este secreto salía a la luz, las consecuencias no serían buenas. Algunos dicen que esta decisión se tomó por obligación, otros dicen que fue por el bien del mundo, pero nadie conoce la verdad a día de hoy. Porque en el momento en que salió a la luz se borró inmediatamente antes de que pudiera pasar a formar parte de la historia. Por eso la gente sigue teniendo preguntas sobre Oak Island. ¿Había allí realmente algo que no debería haber sido revelado al mundo? ¿Era esta verdad tan peligrosa que fue suprimida para siempre? ¿O era todo esto solo el principio de una historia mucho más grande? ¿Qué es lo siguiente? El mayor cliffhanger. La mayor pregunta ahora es ¿qué ocurrirá a continuación? ¿Se reanudarán las excavaciones en Oak Island? ¿Se reabrirá el lugar donde se encontró el misterioso objeto? Según informes internos, el equipo no ha detenido completamente las excavaciones, sino que solo las ha pausado temporalmente. La implicación es clara. La historia aún no ha terminado. Se dice que la próxima excavación se realizará a mayor profundidad y con más cuidado que nunca. Esta vez, en lugar de confiar únicamente en las máquinas, se utilizarán nuevos escáneres de alta tecnología, como escáneres avanzados del terreno, imágenes profundas de metales y cartografía subterránea 3D para determinar qué hay realmente debajo sin remover el suelo. Pero también está surgiendo otra gran amenaza, una batalla legal. Si el objeto es realmente de importancia histórica, el gobierno podría intervenir. Es posible que se detuvieran las excavaciones o que toda la zona quedara bajo control gubernamental. Por eso cada paso se está dando con sumo cuidado. Algunos expertos creen que aún existe una cámara oculta bajo Oak Island, una que aún no ha sido descubierta. Esa cámara podría estar conectada con la estructura que se acaba de vislumbrar. Si esto es cierto, el futuro podría traer el mayor descubrimiento de todos los tiempos. Lo más intrigante es que Rick y su equipo no se han echado atrás del todo. Aunque no digan nada en voz alta, sus acciones sugieren que están planeando algo grande. Quizá la próxima vez que se empiece a excavar todo cambie.
En última instancia, es importante comprender que esta historia no trata solo de oro o tesoros, sino de valor humano, miedo y decisiones que no se toman delante de una cámara. Lo ocurrido en Oak Island nos demuestra que algunas verdades pesan tanto que hay que pensárselo 2 veces antes de revelarlas al mundo. Rick Lagina y su equipo tuvieron un único sueño durante años: sacar a la luz la verdad. Pero cuando esa verdad fue revelada, era quizás incluso más grande de lo esperado. Tan grande que no fue fácil revelarla. Quizás en ese momento Rick se dio cuenta de que no todas las verdades están destinadas al mundo. No se trataba solo de dinero, se trataba de responsabilidad, se trataba de la seguridad de quienes descendían bajo tierra cada día. Se trataba de la historia que, si se hubiera sacado a la luz de forma incorrecta, podría haber sido devastadora. Por eso algunas decisiones se toman por obligación, no de corazón. Y aquí es donde esta historia toma un giro diferente. Porque ya no se trata solo de Oak Island. Se convierte en la historia de una verdad que sigue sin desvelarse aún hoy. Quizá encerrada en un archivo, enterrada en un acuerdo, o escondida para siempre bajo tierra. Pero una cosa está clara: este viaje dista mucho de haber terminado. Sigue habiendo interrogantes. El misterio permanece, y lo que está por venir será nada menos que la mayor revelación hasta la fecha. Porque esto no es solo un cuento para dormir. Es una historia de poder, presión y verdades ocultas. Y ahora una última cosa. Escucha con atención. Si no se suscribe ahora, se perderá una verdad que quizá nunca vuelva a revelarse. Porque algunas historias no están hechas para ser contadas, sino para ser vistas.